Saludos. Parte 4. Prueba estandarizada. En este ejercicio nos dan esta representación gráfica para responder los ítems 12 y 13. Dice el ejercicio: la siguiente representación gráfica corresponde a la cantidad de agua potable en metros cúbicos que se consumió en una institución en función del tiempo X en horas de un día, entre las 6 y las 16 horas. Ok, entre las 6 sería como las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Este es el consumo de agua. Entonces este es el tiempo y este es el consumo en metros cúbicos. Antes de responder el ejercicio, veamos varios aspectos de esta gráfica. Dice esto que entre las 6 y las 8 el consumo de agua fue aumentando. Entre las 8 y 10 el consumo de agua disminuyó. Entre las 10 y 12 aumentó. Y entre las 12 y 16 horas el consumo fue disminuyendo. Vemos que a las 8 horas el consumo de agua fue de 4 metros cúbicos. A las 10 fue de 2. A las 12 fue de 6, que noten que a las 12 horas fue el mayor consumo de agua, y a las 16 horas ya el consumo de agua es de 0. ¿Ok? Ahora sí, veamos las preguntas. Dice, la cantidad de agua que se consumió en esa institución disminuyó entre las, bueno, vemos que disminuyó entre las 8 y las 10 y las 12 y las 16. Nos viene la respuesta entre las 8 y las 10 horas. Esta sería la respuesta para esa primera pregunta. Y la segunda pregunta dice, ¿a qué hora de ese día se consumió la mayor cantidad de agua en esa institución? O sea, sería el pico más alto, que sería a las 12. Entonces, ¿a qué hora fue que se consumió la mayor cantidad de agua? A las 12. Si la pregunta hubiera sido ¿cuál es la mayor cantidad de agua consumida? Hubiera sido 6. Eso es todo con este ejercicio. Siguiente ejercicio dice, considere la siguiente información: la rapidez R en kilómetros por hora a la que viajó un automóvil luego de X minutos. Vean que X entonces representa el tiempo, ¿ok? X es el tiempo. De iniciado, un recorrido está dado por R de X igual a X a la 3 más 50. Vean que R es la rapidez y dice que X está entre 1 y 4. O sea, esta fórmula es válida entre el primer minuto hasta los 4 minutos. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál fue la rapidez del automóvil en kilómetros por hora luego de 2 minutos de haber iniciado su recorrido? Entonces podemos hacer este ejercicio de dos formas posibles. La primera es tener claro que es luego de 2 minutos. Entonces están diciendo que X es 2, porque es el tiempo. Recuerden que X es el tiempo. Entonces, en este caso ya tenemos X. Lo que nos están pidiendo es la rapidez, nos están pidiendo la imagen. Recuerden ustedes que en las funciones siempre esta representación, la variable que está acá siempre es la imagen y la que está acá siempre es la preimagen. Recuerden que la frase pie siempre les dice el procedimiento que tienen que aplicar en caso de dudas. Recuerden que si lo que necesitan averiguar es la preimagen, lo que van a hacer es una ecuación. Si lo que necesitan averiguar es una imagen, es una sustitución. Como lo que queremos averiguar es la rapidez a los 2 minutos, lo que tenemos que averiguar es una imagen. Y una imagen es una sustitución. O sea, lo único que tenemos que hacer es ir a nuestra fórmula y sustituir x por 2. Y cambiamos la x con paréntesis. Siempre que sustituyan variables, siempre con paréntesis. A la 3, y dentro del paréntesis ya ponemos el valor que nos dieron, que era 2. Eso lo ingresamos en la calculadora y nos da resultado 58. También podrían hacerlo con la calculadora de esta forma, aunque es un poco innecesaria por lo sencilla que es la fórmula, pero pueden poner x elevado a la 3 más, asegúrense de poner el más bien, 50, y presionan cal. Y ahí le dan a x el valor que necesitan, que en este caso era 2. Y eso nos da 58, como acabamos de decir. Ahora, esa es una forma, hacerla bien formal, donde yo simplemente analizo qué es lo que me están pidiendo, si la preimagen o la imagen. Como me piden la imagen, debo simplemente sustituir en la fórmula el valor que me dieron. Otra forma, si ustedes no se acuerdan cómo analizar problemas o funciones, es recurriendo cuando tienen total duda, no se acuerdan de cómo se hace un ejercicio de funciones, pueden recurrir al modo tabla. El modo tabla en la calculadora modelo nuevo está en el número 9, en el modelo anterior en el número 7. Entonces buscan el modo tabla e ingresan la función. Por ejemplo, en este caso yo pondría x elevado a la 3 más 50 igual, esta la ignoro,
doy valor inicial, que en este caso es muy sencillo, nos están diciendo que x va de 1 a 4, la voy a evaluar de 1 en 1, y me da la tabla. Entonces yo veo que a los 0 minutos, a 1 minuto es 51, a los 2 minutos 58, a los 3 77, a las 4 114. Y como nos pedían a los 2 minutos es 58, como acabamos de decir. Ahora sí, veamos el siguiente ejercicio. Dice, la función k que relaciona la temperatura en grados Kelvin con la temperatura en grados Celsius x está representada por esta fórmula. ¿Cuál es el criterio de la función inversa? Ok, vean, recordemos que la función inversa tenía una propiedad que dice que la función evaluada en su inversa siempre da la identidad que es x. Entonces el procedimiento siempre es muy simple. Agarramos el criterio de nuestra función, pero donde está x vamos a poner la inversa. Entonces en lugar de x ponemos la inversa. Más 273,15 igual a x. Porque nos dicen que la función evaluada a la inversa. ¿Qué significa eso? Que yo sustituyo la x por la inversa. Donde esté x pongo la inversa. Y eso lo voy a igualar a x. Y realizo un despeje. Recuerden que el despeje es ir eliminando lo que me está estorbando. Como este 273 tengo que eliminarlo porque la idea es que la inversa quede sola, se elimina con lo contrario. Lo contrario de sumar es restar. Entonces, recuérdense esto. Cuando ustedes hacen algo al lado de una ecuación, lo que hagan de acá lo hacen del otro. Entonces, como se elimina restando, entonces queda que la inversa va a ser igual a x menos 273,15. Recuerden, para eliminar esto, algo que suma se elimina es restando. Entonces esta sería nuestra función inversa. Y la respuesta sería la opción C. Vean que no está acomodada. X es positivo y el 273 es negativo, como tenía que quedar. Eso sería el criterio de nuestra función inversa. Para que quede claro, recuerden que el 273 es que se está restando a ambos lados. Este se cancela y nos queda que la inversa es este valor, como estábamos diciendo. Siguiente ejercicio. En este dice la función h relaciona linealmente la altura h x en centímetros que tiene el agua dentro de un recipiente a los x segundos de haber iniciado su llenado. O sea, dice que h es la altura y x es el tiempo. Esta es la altura y este es el tiempo. ¿Ok? A continuación se muestra la representación gráfica de la función dice h-1, o sea, esta es la representación de la inversa, no de la función h. Entonces recordemos que la inversa lo que hace es invertir los valores x, y. Por lo tanto, este de acá ya no es el tiempo, sino va a ser la altura. Porque la inversa lo invierte. Y este de acá va a ser entonces el tiempo. Recordemos, la inversa invierte esto. ¿Ok? Entonces, de acuerdo con la información anterior, es correcto afirmar que a los 3 segundos sería como por acá, a los 3 segundos la altura del agua fue de 2, no, sería más de 3, no puede ser. Dice, a los 6 segundos la altura del agua fue de 9, a los 6 segundos, porque recuerden, este va a ser el tiempo, 6 segundos la altura fue de 9, efectivamente. A los 6 segundos la altura del agua fue de 9 centímetros. Y la última, para descartarla, dice a los 15 segundos la altura del agua fue de 10. A los 15 anda como por acá. Esto no es más de 10. Entonces no es cierto. Entonces vemos que efectivamente la respuesta es 6. Aquí el cuidado es darse cuenta que la gráfica que les están dando es de la gráfica de la función inversa. Y al ser la inversa se invierte. Ya esto no es, al invertirse, la representación gráfica cambia. Y esto en lugar de ser el tiempo va a ser la altura. Y esto en lugar de ser la altura va a ser el tiempo. Tienen que tener mucho cuidado y leer con atención lo que dice el ejercicio. El siguiente dice esto. A una empresa quiere construir adornos en forma esférica cuya área es de su superficie en centímetros cuadrados está dada por esta fórmula. De hecho, esa es la fórmula del área de toda esfera. Toda esfera siempre es 4pi por su radio al cuadrado,
donde R representa la medida del radio en centímetros de cada uno de sus adornos. Si se necesita conocer la medida del radio, o sea, lo que necesitamos es al revés, conocer el radio de cada uno de sus adornos para acomodarlos en cajas, entonces la medida del radio en función del área corresponde a. O sea, lo que tenemos que hacer es despejar el radio. Cuando nos dicen en función de algo, es que debemos despejar esa variable. Entonces, simplemente aplicamos el procedimiento de una ecuación. El 4pi tenemos que eliminarlo de la par de R2. Como él está multiplicando, lo que hacemos es dividir entre 4pi. Pero recuerden que lo que yo hago de este lado, también lo hago de acá. Eso hace que el pi, esto de acá, se cancele. Entonces nos está quedando la ecuación de esta forma. El área entre 4pi es igual al radio a la 2. Pero tenemos que quitar este 2 porque la idea es despejar el radio. Y recuerden que para eliminar una potencia lo que hacemos es aplicar raíz. Pero si aplico raíz acá, acá también y a toda la fracción. Eso hace que la raíz y el 2 se eliminen y entonces nos está quedando que R, que aquí solo nos queda R, es igual a la raíz de A entre 4pi. O sea, radio es igual a raíz de A entre 4pi, que sería la opción B. Tengan cuidado porque es raíz de toda la fracción. Si ustedes no lo hacen bien, podrían marcar esta respuesta y lo correcto es raíz de toda la fracción. Eso sería todo por este ejercicio. Siguiente ejercicio, dice así: un científico realiza un experimento el cual consiste en lanzar un balón hacia arriba y monitorear su altura. A continuación se muestra la representación gráfica. Esta es la representación gráfica del lanzamiento del balón. De la función h que corresponde a la altura ht en metros que tiene un balón a los t segundos de haber sido lanzado. O sea, este es el tiempo y esta es la altura. Dice, de acuerdo con la información anterior, el científico debe determinar el criterio de la función inversa de h. Entonces, los valores del tiempo de la representación gráfica de h podrían ser. ¿Qué quiere decir este ejercicio? Vean, esta función es una función que es creciente y decreciente. Ella en sí no tiene inversa. Recuerden que para que una función tenga inversa, la función tiene que ser biyectiva. Tiene que ser biyectiva. Y entre esas cosas significa que la función tiene que ser estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Como esta función crece y decrece, lo que tenemos que hacer es limitar el dominio, el tiempo, para que sea un espacio de tiempo donde la función sea o solo creciente o solo decreciente. Entonces veamos las opciones que nos dan. Dice de 1 a 5. Bueno, de 1 a 5 tenemos aquí el 1 y por aquí el 5. En el 1 le corresponde un valor como por acá y en el 5 le correspondería un valor por acá. Entre esos dos valores la función efectivamente sería creciente, entonces en este intervalo funciona. Ahí la función sí puede tener inversa. Pero veamos las otras opciones. De 3 a 7. El 3 estaría como por acá y el 7 por acá. Por ahí estaría el 3 y el 7. Al 3 le corresponde este punto. Al 7 le corresponde este punto. Entre esos dos puntos la función crece y decrece, por lo tanto no tendría inversa en esa parte. Y la siguiente opción dice de 5 a 9. De 5 a 9 lo que nos pasaría es esto. Aquí el 5 que ya sabemos que le corresponde es este punto. Y al 9 andaría como por acá. Donde al 9 le corresponde más o menos, para que tengan una mejor idea todavía, le correspondería como por aquí. Donde nuestro trayecto entre 5 y 9 sería este. Donde la función crece y decrece. Tampoco funciona, porque tiene que ser estrictamente creciente. Entonces, la respuesta correcta en nuestro caso es simplemente de 1 a 5, porque en ese trozo, efectivamente, nuestra función está creciendo. Entonces, ahí sí puede tener una inversa. Siguiente ejercicio. Dice: considere la siguiente información. En un experimento científico se determina que la cantidad aproximada nx en miles de bacterias está dada por esta fórmula. N entonces es el número de bacterias y x representa el tiempo, ¿ok? En horas. O sea, tenemos nuestra función y sabemos que x es el tiempo. Es el tiempo que transcurre y n es el número de bacterias. Transcurrido desde que inició ese experimento entre las 0 y las 10. Ok, entonces entre las 0 y las 10 horas, ese es lo que es válido en nuestra fórmula. De acuerdo con la información anterior, durante el experimento, conforme avanza el tiempo, la cantidad de bacterias aumenta, disminuye o se mantiene constante. Bueno,
Podemos hacerlo de dos formas. Agregue primero la manera formal. Esto es una función raíz. Y recuerden que la función raíz, pongamos f de x, su modelo general es a raíz de x más b más c. Recuerden que a lo que determina, entre otras cosas, aparte del punto donde ella va a iniciar su gráfica, si este valor es positivo, si a es positivo, la gráfica va a ser creciente. Si a es negativo, la gráfica va a ser decreciente. Entonces, si es positivo, es creciente, decreciente. Aquí, ¿cuál es el valor de a? Es el número que tiene al frente de la raíz. Y como ustedes no ven nada acá, eso quiere decir que a es 1. Por lo tanto, porque hay una raíz, entonces es positivo. Por lo tanto, nuestra función es creciente. Entonces, nuestra función lo que hace es aumentar. Eso sería lo correcto en este caso, solamente con ver este valor. Si él es positivo, la función era creciente. Si es negativo, la función es decreciente. Pero si no lo recuerdan, una manera fácil es ir otra vez al modo tabla. Ingresan la función que dice que es raíz de x más 3. El valor inicial es en 0. El valor final es en 10. La vamos a evaluar de 1 en 1 para ver por horas y podemos ver aquí los diferentes resultados. A las 0 horas es 1,73, después 2, 2,23, 2,44, 2,64, conforme va aumentando el número de bacterias. Como ustedes verán, el número de bacterias conforme va pasando el tiempo lo que está haciendo es aumentando. Por lo tanto, ahí sí nos damos cuenta que efectivamente el número de bacterias aumenta. Recuerden, cuando no saben cómo analizar una función, pueden recurrir al modo tabla para tener una mejor visión de qué es lo que está haciendo su función.